Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el cuarto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy generoso cuando comparto lo que tengo. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre el virreinato peruano. Vamos a comenzar esta sesión observando esta imagen. Hay que distinguir de repente qué institución es, dónde queda, ¿no? Sus características. Al menos ya sabemos que pertenece al Perú, porque tiene una bandera en la parte de arriba. Al lado izquierdo estamos notando otra bandera de color amarilla, pero que no se ve muy bien. Pero el centro sí nos muestra un escudo, que es el escudo de Lima. Si te das cuenta, esta es la municipalidad de Lima. Este escudo que tú ves aquí con los dos gallinazos a los costados está presente en este edificio. Y bueno, la Municipalidad de Lima se encuentra a cargo del alcalde de Lima, que por ahora es Jorge Muñoz, y tiene como principal función mantener el orden y la administración de esta provincia, esta región de Lima. Hemos visto esta imagen porque la municipalidad surgió, se desarrolló en el Perú desde la época virreinal y ha perdurado a través de los años hasta el día de hoy. ¿Está bien? Entonces el día de hoy estamos trabajando cómo fueron las autoridades políticas durante el virreinato, pero ya no en la metrópoli, sino aquí en el Perú. Estamos hablando de las autoridades locales, aquellas autoridades que se encuentran aquí en el Perú. En primera instancia tenemos que mencionar al virrey. El virrey es la máxima autoridad en el Perú. La única persona más importante que el virrey viene a ser el rey, pero el rey se encuentra en España. Este virrey sí se encuentra aquí en el Perú. El virrey representa al rey, y es que el rey tiene muchas funciones que cumplir, y sobre todo tiene que gobernar pues España y otras colonias que tiene. Por lo tanto designa, nombra a un representante y ese representante es el virrey. Incluso el virrey viste la misma ropa que el rey, muy similar. Sus funciones son casi las mismas. Tiene todos los poderes: el poder político, el poder económico, el poder social, administrativo, judicial, etc. En el Perú fueron un total de 40 virreyes que gobernaron nuestro territorio. Hay que recordar que estos virreyes no tenían un periodo de gobierno fijo. Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestro presidente gobierna pues 5 años, eso está establecido, pero los virreyes gobernaban toda su vida. Por lo tanto, no se puede establecer cuántos años gobernó cada virrey de manera general. Hay que hacer el estudio de manera individual, uno por uno. Cuando los virreyes daban alguna norma o alguna ley para el virreinato, se le llamaba ordenanzas. A su vez, hay que conocer una palabrita llamada el pliego de mortaja, que era un documento que enviaba el rey, y en ese documento encontrábamos dos nombres, es decir, aquellas personas que en caso de muerte del virrey pueden asumir el cargo. Esas personas se encontraban dentro del pliego de mortaja. Y por último, cuando el virrey terminaba sus funciones, terminaba de gobernar, ya salía del cargo y ponían a otro virrey, este virrey que sale del poder pasaba por un juicio de residencia, ¿te acuerdas? Aquel juicio en el cual se preguntaba cómo ha gobernado, qué dificultades ha tenido, qué obras ha realizado durante su gobierno. Generalmente todos los virreyes quedaban absueltos y limpios después del juicio de residencia. Conozcamos algunos de los principales virreyes. Claro, no tenemos que aprender los 40 porque sería demasiado, pero sí hay algunos que es necesario conocerlos. Por ejemplo, Blasco Núñez de Vela, el primer virrey del Perú, aquel que muere en la batalla de Ñaquito luchando contra Gonzalo Pizarro. Francisco de Toledo, vamos a hablar mucho de él, vamos a escuchar bastante de Francisco de Toledo.
porque se le reconoce como el gran organizador del virreinato. A través de una serie de visitas llamadas las visitas toledanas, observa la realidad del virreinato del Perú y propone algunas reformas. Esas reformas, como la división social, como el implantamiento de un tributo, como establecer de repente la mitad, esas cosas ayudan mucho al desarrollo del virreinato del Perú. Es por eso que Francisco de Toledo se gana ese apelativo de el organizador del virreinato. Él fue el quinto virrey. Hay que hacer mención aquí a Manuel Amat y Junyent porque a pesar de que sus obras públicas fueron con fines personales, no podemos negar que el embellecimiento de la ciudad de Lima se debió en parte, en gran parte, a este virrey. Y por último, José de la Serna, quien es considerado pues el último virrey del Perú, quien es derrotado luego de una ardua campaña libertadora por San Martín y Bolívar. Aquí en el Perú también se encontraba la Real Audiencia, que era una institución que se encargaba de administrar justicia. En todo el territorio de América que le pertenecía a España, existían varias audiencias, pero la más importante era la Real Audiencia de Lima. Los miembros que conformaban esta Real Audiencia se llamaban oidores. Generalmente eran personas importantes, personas de prestigio. ¿Por qué? Porque su función no era sencilla, era administrar justicia. Y una persona que está envuelta en actos de corrupción, que es mentirosa, que no tiene principios, que no tiene valores, sería muy criticada al momento de administrar esta justicia. Además, tenía una función importante. En caso de ausencia del virrey, ya sea por muerte, deserción o golpe de estado, la Real Audiencia tomaba el gobierno, hacía las funciones del virrey hasta que se designe un nuevo gobernante, un nuevo virrey. Cada audiencia estaba dividida en corregimientos. En el virreinato del Perú se contaron alrededor de 53 corregimientos. Estos corregimientos estaban a cargo de un corregidor y los corregidores tenían que hacerse cargo de esa provincia, de administrar bien dicha provincia. Según las nuevas leyes de Indias, estos corregidores debían defender a los indígenas, pero en la práctica no ocurría eso. ¿Por qué? Ya que se realizaban muchos abusos contra los indígenas. Veamos cuáles son los abusos más importantes que se cometieron. Por ejemplo, a la hora de cobrar el tributo. Los indígenas, en su condición de vasallos del rey de España, tenían que pagar una cierta cantidad de dinero. Pero el corregidor español muchas veces le exigía de más y el indígena ya no tenía de dónde pagar. Ahí viene una serie de problemas. Luego se suma el sistema de la mita minera. Como tú puedes ver en la imagen, el corregidor español enviaba a un grupo de indígenas a la mita, a trabajar en la mina, sacando minerales preciosos como la plata. Esas minas obviamente estaban mal construidas, se iban a derrumbar y el indígena incluso podía morir y nadie podía reclamar. Fue un sistema muy abusivo y explotador. Y por último, el reparto mercantil. El corregidor muchas veces era comerciante también. Y como comerciante tenía productos que vender y les obligaba a comprar a los indígenas. ¿Qué cosa les obligaba? Por ejemplo, espejos. El corregidor le vendía espejos. El indígena no quería comprar, pero le obligaba a comprarlo. Entonces tenía que pagar una cierta cantidad de dinero, que ya era elevado el precio, por ese espejo. Porque al indígena no le sirve el espejo. El indígena mira su reflejo en las aguas del río. ¿Qué más le vendía? Le vendía, por ejemplo, medias de seda. Le decía para que esté a la moda como en Europa. Pero el indígena viste sus medias de lana. No tenía la necesidad de comprar medias de seda, pero el corregidor le exigía que compre. Y así, muchas otras cosas más, como botones, afeitadores, entre otras cosas. Ante todos estos abusos que cometían los corregidores, en el siglo XVIII, la corona española decide reemplazar los corregimientos por las intendencias y se crean
8 intendencias para evitar de esa manera la corrupción y el maltrato y abuso contra los indígenas. Y por último tenemos los cabildos, que es una institución más pequeña, también llamado ayuntamientos, y básicamente se encargaban de el orden de las ciudades. Estos cabildos estaban conformados por un alcalde y varios regidores. Entonces, como ya te puedes dar cuenta, estos cabildos han perdurado, se han mantenido hasta el día de hoy, solo que hoy en día se llaman municipalidades. Ahí en imagen tenemos al primer alcalde que tuvo Lima. Él es Nicolás de Rivera y Laredo. Muy bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es, ¿quién fue el primer virrey del Perú? ¿Francisco de Toledo, José de la Serna o Blasco Núñez de Vela? Yo sé que tú te acuerdas que Francisco de Toledo es uno de los virreyes más importantes por organizar la economía y la sociedad virreinal. Es el quinto virrey. José de la Serna, en cambio, es el último. Con él se consigue la independencia del Perú. Por lo tanto, el primer virrey es Blasco Núñez de Vela. La pregunta número 2 nos dice, ¿cuántos virreyes gobernaron el Perú? Desde el año de su creación en 1542 hasta el año en que los españoles son expulsados en 1824, el Perú contó con 40 virreyes. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.